Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en el canal con el Volkswagen Tayron. Hace un tiempo atrás teníamos una versión un poco más habitable del Volkswagen Tiguan, y este Volkswagen Tiguan era llamado Tiguan All Space, una versión 7 plazas donde la marca Volkswagen tenía esa alternativa disponible para los coches de estas características sub con mayor capacidad de 5+2 en este caso. Pero a día de hoy ya la marca ha decidido renombrar esa opción como Volkswagen Tayron. Aquí tenemos, es el Tiguan un poco más alargado, comparte plataforma con el Skoda Kodiaq, por ejemplo, y que ofrece mayor habitabilidad, mayor capacidad de maletero y sobre todo espacio 7 plazas. Así que nada, vamos a conocer este Volkswagen Tayron en el día de hoy. Bienvenidos. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor, online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Vamos a dar nuestro acostumbrado repaso exterior. Aquí vemos este Tayron con el acabado R-Line y el motor de 150 caballos con etiqueta Eco, ¿vale? Así que los acabados R-Line siempre destacan un poco sobre esos diseños más deportivos, más agresivos, y aquí vemos este carenado principal del paragolpes con estas grandes entradas de aire que le dan ese aspecto más robusto, más deportivo, y la verdad es que le sienta muy bien. Vemos las nuevas ópticas delanteras con la firma lumínica EcoLight de Volkswagen, toda esta zona se ilumina, ahí el nombre R del acabado R-Line, un capó bastante plano en este lado y con unas pequeñas aristas hacia el lateral, líneas muy fluidas, bastante dominantes, sobre todo aquí en el aspecto del paragolpes, esta zona también con sensores. Ahí también tenemos la cámara frontal y la matrícula en esa parte. Vemos estas llantas específicas también en acabado bitono, que bueno, monta unas gomas Pirelli, y el tamaño de la llanta es 255 40 20 pulgadas de perfil. Vemos toda esta zona también con negro brillo en los pasos de rueda también marcados en la chapa, esta zona de talonera que va en el color de la carrocería, este color que la verdad es que es un morado muy bonito, muy atractivo, le sienta bastante bien con los negros. Toda esta zona también vemos goma, y aquí notamos ya la zona diferente con respecto al Tiguan, aunque comparte muchas zonas similares como los pilotos, pero esta zona es donde aumenta muchísimo más ese espacio, obviamente para tener mayor maletero y la capacidad de las dos plazas adicionales. Tenemos techo solar practicable, ahí las barras en negro brillo, y aquí vemos cómo rematan esta zona con este elemento negro brillo junto con el aletín de la luneta trasera. Vemos este cepillo en el portón trasero para, bueno, limpiar la luneta, hubiese quedado muy bien allí oculto debajo del alerón. Ahí vemos la tercera luz de freno y un alerón bastante grandecillo, la antena tipo aleta de tiburón, y vemos esta zona del paragolpes rematado de esta manera con toda esta zona también de pseudodifusor, y no vemos salidas de escape visibles. Ahí vemos las letras de Tayron ahí integradas, y toda esta zona también hace efecto LED junto con el logo, y la verdad es que le da un toque muy vistoso en efecto lumínico en el EcoLight de Volkswagen. Vemos esta zona como sube de cuerpo en esta cintura, y la verdad es que a pesar de que tiene mucha chapa en esta zona, se nota lo grande que es esta parte. Han hecho allí un buen juego de diseño. ¿Qué opináis? ¿Os gusta? Vámonos para adentro. Bueno, vamos a empezar por el maletero, que es uno de los detalles más
importantes en este coche, y aquí vemos una capacidad, en este caso que vamos con la versión 5 plazas, de 850 litros. Tenemos, usando las 2 plazas, aquí podéis ver las imágenes, usando estas 2 plazas adicionales para convertirlo en 7 plazas, nos quedaría una media de unos 350 litros. Nada mal dentro de del segmento de estos 7 plazas 5+2 sub. La verdad es que está bastante bien. Esto obviamente gracias a que la banqueta trasera también se desplaza en 2 formatos. Tenemos el 70-30 y ahí podremos desplazar la banqueta y ganar espacio tanto para maletero o para los ocupantes de estas 2 plazas traseras. 2 plazas que son testimoniales para un uso esporádico, sobre todo para gente adulta y con corpulentos, así que más que todo va enfocado a personas pequeñas, niños, para estos viajes puntuales y tener esta capacidad. No es un monovolumen al uso. La verdad es que tiene bastante zona. Aquí justo debajo tenemos otro hueco, luces en los laterales, conectores 12 voltios y ganchos para poder anclar nuestros bolsos o lo que queramos llevar, ¿vale? Y podremos abatir también los asientos justo desde este lado. Un portón que tiene buena altura, yo mido 1,77 y no pego en ningún momento, y es de accionamiento eléctrico. Vámonos adentro. Vamos a ver las plazas traseras. Tengo muy buen acceso, entro sin ningún problema, y ahora mismo la banqueta va en una posición para dejar espacio a los ocupantes de las plazas traseras. Y aquí, como veis, tengo casi 4 dedos de separación, una banqueta que además es mullida y no da ningún problema. Desplazamos, digamos, este es el tope. Ya iría aquí, obviamente muy incómodo, pero si necesitamos sí o sí esas plazas traseras, tenemos hasta este punto la banqueta desplazada, sobre todo para sillas de bebé, que incluso la podríamos ajustar y tener el espacio bastante controlado en ese sentido y ganar ese espacio trasero. Aquí, como veis, tenemos muchas formas de anclar. Vamos hasta lo más atrás posible, aquí también, y bueno, aquí espacio, vamos, suficiente para ir muy cómodos. Incluso también tenemos el respaldo, que podremos ir un poco más incorporados, más rectos, y ir en este formato más reclinado. Tenemos esta cortinilla que ahora viene muy bien. Tenemos aquí luces LED en los laterales, ya que tenemos un techo solar panorámico. Ahora mismo está cerrado, y bueno, vemos este acabado R-Line con este tapizado mixto en piel y tela, alcántara, con pespuntes azules. La verdad es que está muy bien rematado, y anclajes Isofix aquí justo con una pequeña canaleta para tenerlo controlado. Aquí desplazamos, tenemos una bandeja para dejar algún dispositivo y esta zona para dejar 2 bebidas en los huecos pertinentes. Aquí, bueno, tenemos este espacio también para batir y dejar objetos largos desde el maletero, y la verdad es que está muy bien. En la consola central tenemos salida de clima, muy útil para tener toda esta zona controlada. Incluso tenemos clima, es 3 zonas, así que podremos regular la temperatura de esta zona, y 2 puertos USB-C aquí también para conectividad. Bolsillos en los respaldos traseros, y aquí en lo alto también para objetos más pequeños, para tenerlo aquí a la mano y a la vista. Unos semi buckets bastante interesantes, muy bonitos, también con pespuntes azules, huecos en las bandejas de las puertas, también moquetado en una zona, y bueno, nos permite tener una buena terminación general. Plástico duro, eso sí, pero bueno, hay negros brillos, hay iluminación. Aquí esta tela, esta alcántara intermedia con pespuntes, y la zona mullida en la parte de los reposacodos, que le da cierta calidad a la puerta. Hay una calidad intermedia, vemos aquí chapa a la vista, pero bueno, está por buen camino, pero no llega a ser ese toque premium que podrías esperar de un coche ya de este calibre, que supera los 50.000 euros. Vámonos para adelante. Plazas delanteras, tengo buen acceso, buen ajuste de puerta. La verdad es que muy bien en ese sentido, y me gusta cómo está planteado este diseño interior. Obviamente todo igual al Tiguan, tenemos toda esta disposición de salpicadero en formato horizontal, con el protagonista de esta pantalla multimedia en este formato, que va un poco inclinada hacia el conductor, y el cuadro de instrumentos también aquí dispuesto totalmente digital. Para ver todo este sistema encendemos el coche, ahí vemos la bienvenida, como nos muestra ahora mismo la cartografía. Podremos
ir cambiando los modos de visualización. Los típicos ya de Volkswagen, como podremos ir cambiando la parte central, podemos llevar mapas, podemos llevar ayudas a la conducción, ¿vale? Y aquí tenemos la parte multimedia con todo el sistema de navegación, App Connect, Apple CarPlay, iluminación de ambiente, los modos de conducción, tienda, usuarios, el modo ida, los asientos que podremos también tener incluso masaje, como es en este caso, para el acompañante y para el conductor, y climatización y calefacción también disponible. Aquí tenemos todos los accesos rápidos del coche, vigilancia, sistema de control, start stop, auto hold, recuperación, todo aquí tenemos esta parte favorita, ¿no? Aquí le damos a los asistentes, podremos ir seleccionando lo que queramos tapar. Aquí vemos también parte de navegación. Vamos otra vez a coche, los modos de conducción que tenemos disponible: Eco, Comfort, Sport e Individual, y las atmósferas que nos va recreando junto con la iluminación interior, ya sistemas predeterminados para nuestro estado de ánimo o de momento puntual, ¿no? Aquí podremos ya tener esta parte regulada, y una forma también en la parte de configuración personalizada también nos da la oportunidad de tenerlo allí guardado. Aquí tenemos incluso el mapa, aquí la configuración con los widgets ya activos, y bueno, nos va dando esta pantalla en esta parte. Aquí tenemos regulación de temperatura, volumen y el apagado y encendido de la pantalla. Aquí, bueno, esta doble salida, los warning justo aquí, una bandeja intermedia, puerto de carga en esta zona, y aquí este sistema que también podremos tener el botón de encendido, el volumen, y vamos pulsando para diferentes opciones. Aquí el modo de conducción que queramos, ¿vale? Y el freno electrónico. Aquí un portabebidas que podremos ir regulando a nuestro gusto, ¿vale? Aquí dos huecos portabebidas y un conector mechero, allí 12 voltios, y la zona de reposabrazos que es regulable en profundidad y también en altura, ¿vale? Aquí, bueno, tenemos la guantera para documentación, más huecos en las bolsas, en los huecos de la puerta, gamusado, ahí lleva iluminación, y toda esta zona también con la R de Reline. Aquí vemos un poco este semi bucket muy bonito. El volante con botones físicos, tenemos calefacción en el volante, así que bueno, aquí eliminaron un poco los que son los negros brillos, solo lleva en esta zona, pero lo que es la zona de tacto lo han eliminado y muy bien. Aquí llevamos levas, el selector de cambio, limpias y luces intermitentes, y bueno, todo este detalle. Aquí sí ya llevamos mullido en esta parte, aquí con más luces, toda esta zona también moquetada, al igual que en esta zona que va por todo el lado del copiloto. Tenemos pedales en aluminio, y esta zona que es para iluminación y abrir el techo o la persiana. Tenemos también aquí espejo con iluminación tanto para el conductor como para el acompañante. Así que nada, amigos, ya solo queda ponernos en marcha a ver qué tal va este Tayron en la carretera. Acompáñenme. Bueno, amigos, ya vamos al volante de este Tayron. Vamos en esta parte de pista para ver crujidos o imperfecciones, sobre todo en la parte trasera, porque al haber esos módulos de asientos, banquetas movibles, suelen luego, si no están bien encajados o no hay una buena instalación, pues suele tener esos grillos y esos problemas de desajustes. Pero en esta unidad, ya es una unidad que tiene algunos kilómetros, no percibimos ningún tipo de desajustes o vibraciones extrañas. Y nada, ya vamos ahora sobre asfalto a contarles. Tenemos un motor 4 cilindros, 150 caballos, 250 Nm par, tracción delantera en esta versión y una caja automática de 7 velocidades. Un pequeño generador o motor de 19 caballos que aporta esa parte híbrida con el ETSI que tenemos aquí, ¿no? Lo que nos manda la marca con respecto a esa hibridación para obtener una etiqueta eco. Tenemos otras alternativas, incluso híbridas enchufables,
para obtener las etiquetas cero emisiones, si es lo que está buscando. Y incluso tenemos etiqueta C también en la gama. Es una gama bastante amplia para el Tayron con respecto incluso como el Tiguan, ¿no? Tenemos mucha variación. Si estás buscando un sub como el Tiguan, pero se te queda un poco escaso en cuanto a plazas e incluso también por maletero, el Tayron es tu alternativa. Dentro del propio grupo tenemos el Kodiaq, que el cual hereda también parte de este coche, y otros modelos también del grupo que heredan esta plataforma, y bueno, pueden ser una alternativa dependiendo de tus gustos y lo que estés buscando, pero generalmente los que buscan el Tayron es porque quieren un Tiguan un poco más grande y que obviamente les gusta el diseño, quieren la marca Volkswagen y bueno, están animados a ello. Entonces, o vas exclusivamente a por un 7 plazas, también puede suceder el caso, y estás buscando estas alternativas, no solo por el diseño del Tiguan, sino por el 7 plazas. Y bueno, esta es una alternativa más. Tenemos el Nissan X-Trail, tenemos el Kodiaq, tenemos varios modelos bastante interesantes para ofrecer este 5+2, ¿no? Porque recordar que esas dos plazas son bastante testimoniales. A nivel de desarrollo, un coche que tiene muy buena suspensión, los modos de conducción nos permite tener algunas reacciones un poco más inmediatas, como ir en el modo Sport. El coche en el momento que aceleras responde bastante bien, pero notamos que en aceleraciones e incorporaciones tenés que ir a pedal a fondo, y es cuando notamos que ese coche, ese motor necesita un poco más de brío, ¿no? Y bueno, se mueve. Hace poco también probé el 5008 de Peugeot, un 7 plazas híbrido, que también se notaba quizás algo escaso para el tamaño y objetivo del coche, pero si no te importa demasiado ese punto y quieres tener una conducción tranquila, relajada, no vas a tener ningún problema. Lo advierto para las personas que tienen un poco el pie pesado, y obviamente eso les va a repercutir en el consumo. Un consumo que obviamente, vamos a quitar el asistente sonoro, ¿vale? Un sistema que obviamente nos va a dar seguridad, ¿no? Pero al desactivarlo no nos va a molestar con los pitidos, ¿no? En este caso, un coche que sinceramente me ha gustado esa parte, como se estaba avanzando antes, de incorporaciones, de aceleraciones. Tenemos que tener en cuenta que no es un coche con un punch increíble, tiene su progresiva aceleración, y que obviamente tenemos que tenerlo en cuenta. Pero si tú estás buscando un coche confortable de viaje sin demasiada estridencia, es un buenísimo caso este coche. Una motorización bastante equilibrada, unos consumos que ahora mismo nos está marcando 6,8, que no viene nada mal, pero incluso podríamos bajar esos consumos en momentos puntuales, que lo hemos bajado incluso a 5,3, una auténtica barbaridad. Pero el consumo ya combinado en toda la prueba en estos 7 días es esos 6,8. Nada mal, estamos hablando de autonomías cercanas a los 750, casi 800 kilómetros en un abrir y cerrar de ojos. La verdad que me ha sorprendido. La suspensión tiene buenos puntos de apoyo, es silencioso, muy confortable. El puesto de conducción también es muy bueno, te ajusta y te amolda al cuerpo. Estos semi-bucket, la verdad es que me gustan cómo están en este tipo de diseños en el R-Line, y bueno, te da un buen confort de marcha, buen espejo exterior con detección de ángulo muerto, buena ubicación y planteamiento tanto de pantallas como de parte multimedia. La parte ergonómica, sí es verdad que va todo por la pantalla. Si eres de esas personas que les cuesta aún la parte tecnológica a día de hoy, tener en cuenta que estos modelos van prácticamente a saco, muy poco botón táctil que va fuera, como en la parte del clima, pero bueno, si ya te haces un poco con el sistema, tampoco vas a tardar demasiado. El único problema que le veo es que como hay algún problema de software, te limitas a eso y ya la has liado parda. Tendrás que hacer algún reseteo del sistema o ir al concesionario para que te lo solucione. Eso en parte, sobre todo en la que es la parte de clima, lo veo bastante necesario tener algo externo, algo dependiente, para no depender sí o sí del sistema. Es una humilde opinión. Tenemos aquí este mando para ir seleccionando los modos de conducción o el volumen. Aquí en esta rueda hay otras opciones también disponibles, como también calefacción, dependiendo de la versión y las marcas. En
en este caso Skoda lo implementa de esa manera, y lo tiene también igual aquí en este botón multitarea, ¿no? Para tener todas esas opciones. Ahora hacemos un adelantamiento para que veáis que sí, entra, tiene una puesta de caja de cambios bastante rápida. Ahora recortamos un poco con las levas, cambiamos, son rápidas, pero eso sí, tocamos ahora mismo en modo Sport, ¿vale? Y una frenada que tiene un toque regenerativo muy mínimo, pero se nota inmediatamente como ya muerde la pinza y buena frenada. El sistema de iluminación por la noche, increíble. El sistema EcoLight con el sistema automático de largas, la verdad es que me ha sorprendido. Incluso lo que son los efectos que hace con las luces también son muy llamativos. La verdad es que en eso Volkswagen ha trabajado bastante para tener ese toque también distintivo con respecto a otras marcas, otros modelos, tener ese toque más especial por ser un Volkswagen, y eso, vale, para quien le guste esos toques en sus coches. El selector de cambios que va aquí, como en los modelos eléctricos, te acostumbras, ya no llevamos nada aquí, ni palancas de cambio ni nada por el estilo. Bueno, esto para gustos colores, a mí particularmente, bueno, te acostumbras, ¿vale? Pero tienes todo ya lo que son los usos de los limpias, intermitentes, largas, todo en esta parte, y la verdad es que resulta algo incómodo. Y digo incómodo porque básicamente tienes que tener aprendizaje de todo lo que necesitas, ¿no? Tenemos muchas palancas en la propia palanca para activar limpias, para activar luces, otros botones, y la verdad es que es todo una curva de aprendizaje que leyendo el manual y todo se hace, pero que en vez de facilitar solo por la ubicación de aquí de la palanca del selector de cambio, pues nos complica otras cosas, ¿no? Entonces no sé qué está buscando la marca, sobre todo a nivel funcional y de ergonomía. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy al volante de este Volkswagen Tayron. Me ha quedado pero que muy buena impresión sobre este modelo, ya que bueno, ha sido, digamos, renombrado del Tiguan All-Space a este Tayron. Y bueno, son temas de marketing y que bueno, hay que respetar lo que hacen las marcas en este sentido, y yo creo que está bien acertado. Por ejemplo, en Nissan tienen el Nissan Qashqai, y luego durante algunas generaciones incluso el Nissan Qashqai con el Nissan X-Trail tenían muchísima similitud, y es que viene a ser que prácticamente el Nissan Qashqai con 7 plazas. Pero bueno, eso también hubo alguna versión del Qashqai más 2, bueno, jugadas que van haciendo las marcas durante unas épocas para mantener un tema de mercado y un marketing bastante controlado en ese sentido a nivel de nombres. El Tayron, esta versión R-Line con 150 caballos y motor hibridado con la etiqueta Eco, está en una media de unos 51.000 euros sin descuentos ni promociones. Esta unidad también tiene algunos opcionales ya añadidos que incrementaría el precio definitivo. Así que ir a los concesionarios a dar vuestro propio presupuesto, que eso encaja más. Tiene una gama de motorizaciones muy interesantes para que tengas también precios y una horquilla también interesante. Ya como habéis visto, el motor, un motor suficiente, pero que no busques aquí un desplome de prestaciones, porque cuando ya llevemos peso y carga de personas, sobre todo en adelantamientos o cuestas, se nos puede sentir bastante justito, ¿no? Pero bueno, es un motor que está muy bien comprobado, buenas sensaciones de conducción y muy buena parte también de consumos. Así que nada amigos, agradecemos a Volkswagen España la sesión de este Tayron y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like, y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. También no olvidéis las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis la actualidad del día a día del motor, y nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.